Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando encuentro un largo camino por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Muy buenos días. La intención de la Santa Misa se ofrece para todas las familias de la comunidad, especialmente los que están pasando por alguna enfermedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos haga disfrutar del gozo que tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo le escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes lo hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo.
Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. De pie. Aleluya, aleluya, El Señor aleluya. esté en tus labios y en tu corazón, Aleluya, para que puedas libremente anunciar su aleluya, palabra. Padre, del Hijo y del aleluya. Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio, el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las acusaciones que yo creo que lo dieron más a Jesucristo es cuando le decían, Él está haciendo estos milagros con el poder de Satanás. ¿Cómo es posible que algo bueno tenga una raíz mala? Esa era la acusación que le hacían a Jesús. Una de las tantas, pero yo creo, sinceramente, la que más le duele a uno es cuando uno está haciendo algo bueno y la gente piensa que uno tiene otras ideas, que uno tiene otras razones escondidas. A Jesucristo le tuvo que haber dolido esto mucho. Él hace esos milagros con el poder de Satanás. ¿Puede expulsar Satanás a Satanás? ¿Puede uno hacer algo malo impulsado por algo bueno? Miren, hay una película que a mí me gustaba mucho, El Padrecito se llamaba, pero no esta de Cantinflas, sino la de Arturo de Córdoba. No sé si ustedes se acuerdan de ese artista. Para mí Arturo de Córdoba es el mejor artista de México. ¿Lo conocieron ustedes? Claro, si ustedes son viejos igual que yo. Él tenía una película donde hacía de sacerdote. Y entonces él se dedicaba a rescatar personas que estaban en mala vida. Y una muchacha no tenía dónde estar. Trabajaba en un bar, en una cantina, no sé cuánta cosa. Entonces la muchacha le dice, yo quisiera salir de esta vida, pero no puedo porque no tengo dónde ir. Y el sacerdote le dijo, ven a mi casa. La recibió en su casa. Y las viejas chismosas que hay en todas las iglesias empezaron a decir, ¿cómo es posible que el padre haya metido en su casa a una mujer de mala vida? Y fueron a hablar con el obispo. ¿Cómo es? Entonces el obispo llamó al padre y dijo, padre, ¿cómo usted ha hecho eso? Eso es una indiscreción. Es un acto muy malo de parte suya. ¿Cómo va a meter? No haga cosas buenas que parezcan malas, le decía. No haga cosas buenas que parezcan malas. Y el sacerdote le respondió al obispo, es que yo no sé hacer cosas malas que parezcan buenas. ¿Entienden cuál es? Yo no sé hacer cosas malas, pero que parezcan buenas. Yo creo que todos, ustedes no, ustedes son santos, pero yo creo que todos nosotros somos expertos en hacer cosas malas, dando a entender que estamos haciendo algo bueno, pero en realidad no son cosas tan buenas. A Jesucristo le tuvo que haber dolido mucho, porque él lo que hacía era liberar a la gente. Aquel hombre estaba mudo,
Y resulta que le sacó el espíritu mudo y ese hombre podía hablar ahora. En vez de darle gloria a Dios del bien que Jesucristo estaba haciendo, no podían aceptar que Jesucristo podía hacer ese milagro. Ahora, ¿por qué no lo podían aceptar? Es la pregunta que tengo para ustedes. ¿Por qué cuando uno hace algo bueno, la gente no puede aceptar que uno está haciendo algo bueno, sino que siempre lo tienen que criticar a uno? ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen. Porque ellos no lo hacen. Entonces, cuando uno está haciendo algo bueno, sin decir ni media palabra, es una acusación para los que no hacen el bien. Y entonces, claro, los que no hacen el bien tienen que buscar alguna razón de desprestigiarlo a uno, algún pretexto. Y eso fue lo que le pasó a Jesucristo. Y si le pasó a Jesucristo, ¿creen ustedes que a nosotros no nos puede pasar? Nos pasa. La Iglesia ha hecho el bien a la humanidad toda la vida. Toda la vida. Pero cuando se proyecta la Iglesia, ¿qué es lo que están viendo? Las partes débiles de la Iglesia. En vez de darse cuenta que es mucho más bueno que la Iglesia está haciendo y ha hecho durante toda la historia de la humanidad, se fijan en los defectos de algunos hijos de la Iglesia para entonces decir la Iglesia en general. Y nos damos cuenta que no son pecados de la Iglesia, son pecados nuestros, de los hijos de la Iglesia, que traemos a la Iglesia nuestra maleta llena de problemas que no hemos resuelto. Mis hermanos, hay una tentación muy grande que todos tenemos: dejar de hacer el bien cuando no tenemos estímulo, cuando en vez de ayudarnos nos están malinterpretando. ¿Paró Jesucristo de hacer el bien? No. ¿Dejó él de hacer el bien? No. Siguió expulsando demonios, siguió sanando ciegos, siguió curando leprosos, siguió resucitando muertos, a pesar que la gente decía lo que decía. Digo, no la gente, los fariseos, la gente del templo. Porque la gente, dice el Evangelio, que se maravillaba de las cosas que hacía Jesucristo y daba gloria a Dios, la gente. Pero la gente del templo, este está poseído por Satanás. Los que más debieron haber apoyado a Jesucristo se convirtieron en sus peores enemigos. Y por eso lo llevaron a la cruz. ¿Ven Jesucristo en la cruz? ¿Qué delito cometió Jesucristo? Y lo crucificaron por hacer el bien. Y ahora me estoy acordando de cuando estaba frente a Pilato, que la gente gritaba: crucifícalo, crucifícalo. ¿Quiénes serían aquella gente? Los mismos que Jesucristo había sanado. Los mismos a quien Jesucristo le había perdonado los pecados. Yo no estaba ahí, pero me figuro que toda esa gente no salió de pronto, sino que entre ellos tenían que haber personas que habían sido beneficiadas por Jesucristo. Y después fueron y gritaron: crucifícalo. ¿Pero dejó Jesucristo de hacer el bien? No. Murió en la cruz, pero resucitó y volvió a los apóstoles y les dio la paz y los mandó a predicar. En el mundo tendrán luchas, le dijo Jesucristo. En el mundo tendrán luchas, pero no teman. Yo he vencido al mundo. No sé si se acuerdan de esa partecita. Yo los mando al mundo como corderos en medio de lobos.
no como lobos en medio de corderos, sino como corderos en medio de lobos. Y a veces a un cordero no le queda más remedio que dejarse matar. Oremos por la Santa Iglesia de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz y la justicia en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la paz de México. Roguemos al Señor. Por las víctimas del terrorismo y la violencia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma nuestra vida. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte, manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. el cielo y la tierra de tu gloria. Sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos unos a otros una señal de paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo.
embriágame. Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas se esconde. No permitas que nos separemos de ti, del maligno enemigo. Defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y nosotros te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en santa paz a servir a Dios, a servir a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, toca el infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo que todos los días tenemos la reflexión de fe a las 6 de la tarde en YouTube y en Facebook también. Los jueves, la hora santa a las 7 y los viernes, la misa a las 7 de la tarde, pidiendo por la Iglesia Universal. Quiero recordarles que, aunque ustedes no estén presentes en la Iglesia necesita mucho de la ayuda de ustedes, las ofrendas. Aunque ustedes no puedan venir aquí al templo, recuerden que estamos necesitando mucho la ayuda de todos los que nos están mirando por este lente. No pueden venir, mándenos si pueden, si está dentro de sus posibilidades, su ofrenda. La pueden mandar por correo o traerlas a la oficina. La oficina está abierta desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Recuerden que la iglesia vive en este mundo y en este mundo necesitamos fondos económicos para poder funcionar. Que tengan todos un feliz día. Demos gracias al Señor.